Bueno, hoy siguiendo la temática de estos dos últimos vídeos que hemos hablado sobre el ego y el ego espiritual, me gustaría hablar un poco de lo que es mi experiencia concreta y personal con el ego. Eh, para mí, como ya os he dicho más de una ocasión, el ego es una lucha que es continua, es continua. Mucha gente se piensa que cuando despertamos es como un interruptor y una bombilla, y nunca mejor dicho, que le damos clic y encendemos la bombilla y nos iluminamos. Y directamente pasamos de ser la persona que éramos con aquella conciencia terrenal a un ser de luz, un ser de amor, de comprensión, de misericordia, en cuestión de un clic. Y no es así. Realmente todo ese proceso que conlleva esa evolución espiritual, ese despertar, es un proceso de mucho tiempo. Entonces, cuando a veces, y hablábamos de esto, ¿no? También en el ego espiritual, ¿no? El querer conseguir nuestras metas rápidamente y pensar que todo va a ser fácil, es con el tiempo cuando nos damos cuenta de que nada de eso es cierto, no es así. El ego es una parte nuestra que está muy interiorizada, está muy, con muchas raíces en nuestro interior, en nuestra personalidad. Es una coraza, es una imagen que nosotros nos empezamos a crear desde bien pequeños, con lo cual eliminar ese personaje, ese skin, como decía en el otro vídeo, no es una cosa que se pueda hacer rápidamente, no es una cosa que digamos, se acabó, ya está, ahora soy una persona iluminada, soy una persona de bien, soy una persona de luz, de amor. No es algo que podamos hacer así rápidamente. El ego es una batalla, como dije también, de fondo, es una carrera de fondo, con lo cual vamos a tardar muchísimo en conseguir controlar esos impulsos o esas conductas que nos condiciona el ego en cada uno de nosotros. Pensad que en la gran mayoría de las personas el ego realmente está actuando las 24 horas del día. O sea, estamos siempre condicionados por el ego, por nuestra forma de creer hacia los demás y hacia nosotros mismos, sobre la imagen que nosotros hemos creado de nosotros mismos. En función a esa imagen nosotros actuamos. Es como si fuera, es nuestro personaje que nos hemos creído que tenemos que interpretar en esta obra que es la vida, y estamos ya tan acostumbrados, tan interiorizado ese papel, que muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. Entonces, una de las primeras cosas que empiezas a luchar cuando empiezas a intentar llegar a la disolución, y como dijimos, en su medida justa, la disolución del ego, es a empezar a reconocer cada vez que actúas bajo el ego. Para mí ese es el principal motivo y es la principal causa que tenemos que empezar a darnos cuenta, ¿no? Cuando actuamos con el ego, es muy importante darnos cuenta que estamos actuando con el ego. La gran mayoría de las personas actúan desde el ego y no son conscientes de que están actuando desde el ego. Están actuando desde su yo, desde su forma de creer, de cómo son y de cómo reaccionan a las situaciones que les pone la vida, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta de que somos dos partes, que tenemos, como recordáis, el yo, que es el ego, y el ser, la esencia, cuando nos damos cuenta y interiorizamos ese conocimiento y ese reconocimiento también de esas dos partes, es cuando vamos a empezar a poder a trabajar con ello. Trabajar con el ego, o batallar contra el ego, o luchar contra el ego, o disolver el ego, se empieza por reconocer el ego en nuestras acciones. Cuando nosotros hacemos algo y nos damos cuenta de que estamos actuando o hemos actuado desde el ego, ya hemos dado un paso hacia adelante en esa batalla. Ya hemos reconocido que hemos podido obrar mal y estamos reconociendo que eso ha sido condicionado por ese ego que es con el que nos identificamos. Yo en mi caso puedo decir que fui y aún sigo siendo, porque sigo en esa lucha y seguiré mucho tiempo. Es que no puedo mentiros a ninguno. O sea, sé que es una lucha que durará mucho tiempo. Entonces, yo era una persona con un ego muy alto. Entonces, por circunstancias de la vida,
tuve que crear un papel y me creí tanto ese papel que jamás podía dejar de actuar. Jamás podía permitir el ser yo mismo sin tener que fingir ese papel. Con lo cual, cuando una persona tiene un ego tan alto, es muy difícil a la hora de batallarlo. El ego actúa en cada persona de una manera o una proporción distinta. Hay gente que tiene un ego muy alto, hay gente que tiene un ego normal y hay gente que no le condiciona tanto el ego. Entonces, cuanto más alto tienes el ego, más te cuesta disolverlo, porque has trabajado tanto tiempo con él y has creado esa máscara y te la has interiorizado y te la has creído tanto, que aunque por mucho que reconozcas que tu esencia no es ser así, disolver ese ego te va a costar mucho. Entonces, yo era una persona con un ego muy alto y ese ego, a día de hoy, puedo darme cuenta de que me ha hecho actuar muy mal en muchas ocasiones, que he actuado de formas que ahora las contemplo y no actuaría de la misma manera. Gracias a ello he podido reconocer muchos de los errores que he cometido, he podido perdonar y he podido pedir perdón por mi forma de actuar bajo ese ego. Entonces, pero no deja de ser una lucha diaria y difícil. Yo, en mi caso propio, no puedo decir que tengo el ego disuelto. No puedo decir que no me enfado. No puedo decir que a veces puedo tener una reacción fuera de lo que espiritualmente debería de ser, ¿vale? Desde un sentimiento de amor, de compasión, de misericordia, de luz. No puedo decir que yo tengo esa facultad o tengo ya ese interiorizar esos sentimientos y esas sensaciones como para decir que puedo trabajar en ellas el 100% de mis horas de un día, por ejemplo. Entonces, hay gente que me pregunta, pero bueno, es que esto del ego es nuestra manera de gestionar las emociones, es nuestra manera de afrontar los miedos, es nuestra manera de pensar, de razonar. Y sí, es cierto, es nuestras maneras de hacer todas esas cosas, pero nos hemos de dar cuenta que hay otras maneras también, que no todo aquello que nos han ido inculcando desde bien pequeños es realmente cómo tenemos que sentir o vivir las experiencias. Cuando tú trabajas desde el ego, sientes, como yo siempre digo, una libertad, puedes experimentar una libertad condicionada, porque no dejas de estar condicionado por todo aquello que te han inculcado desde pequeño, por todos aquellos valores, por todas aquellas creencias y también por una inculcación exterior social, que es todo aquello que nos afecta de nuestro alrededor. Pensar que vivimos en una sociedad donde todo se juzga, donde todo se cuestiona, donde el ego es lo primordial, es una lucha por alter egos, por ver quién tiene un ego más alto. Entonces, no solo nos afecta todo aquello que nuestro entorno más cercano desde bien pequeños nos han ido haciendo creer o ayudando a crear ese ego en nosotros, sino que también todo lo exterior. Entonces, esa libertad que a veces sentimos cuando estamos en una consciencia terrenal, cuando estamos en nuestro yo anterior, y fijaros que digo yo, parte del ego, es una libertad que es condicionada. Cuando, cuando tú despiertas, cuando realmente despiertas porque te das cuenta de que no todo aquello que te han enseñado es como te han enseñado. Tú despiertas cuando te das cuenta que muchas de las cosas que te has preguntado no tienen una respuesta y te preguntas el por qué no tienen esa respuesta. Cuando entramos dentro de lo que es el despertar espiritual, lo que estamos consiguiendo es una evolución como alma, una evolución como ser de luz, pero también, como hablábamos del desarrollo, estamos buscando una evolución, una madurez, una comprensión de muchas cosas que a lo mejor en momentos anteriores no nos afectaban o no nos interesaban, pero que en este momento empezamos a entender qué cosas son las que realmente
no concuerdan con todo aquello que a lo mejor hemos sentido desde pequeños. Cuando realmente tú ves que tienes una manera de entender, de percibir las cosas, una manera basada también en todo lo que has creído desde pequeño, en todos los valores que has ido cogiendo y en todas las creencias y en todas las situaciones y experiencias que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, cuando empiezas a darte cuenta de que realmente nuestra naturaleza, nuestra esencia real interior es una esencia de luz, es una esencia de amor, es una esencia de comprensión, perdón, de comprensión, te das cuenta de que muchas de las situaciones que has vivido realmente no hubieras actuado de la manera que has actuado. Entonces, hace poco un compañero me decía, pero bueno, es que esta gente que, por ejemplo, no conectan con el ego o tienen el ego disuelto, esta gente que siempre está feliz, esta gente que siempre todo le parece bien, esta gente que lo viven todo de esa manera tan espiritual, tanto lleno de felicidad, tanto lleno de amor, ¿te los crees? Y yo me quedé pensando y decía, a ver, yo no puedo juzgar si esas personas realmente están en ese estado de vibración, en ese estado de sentir. No puedo juzgarlos porque no estoy dentro de ellos. Eh, en mi momento actual, yo diría, me cuesta creer que una persona todo sea felicidad, todo sea amor, todo sea compasión, misericordia. Me cuesta creerlo, pero bajo mi estado de vibracional. Yo no puedo decir que esa persona pueda estar en un estado vibracional mucho más alto y su percepción de la vida, su percepción, su conciencia universal, toda esa información que haya adquirido, le permita estar en un estado de plenitud, en un estado de alegría. No lo puedo juzgar. Pero si os fijáis, el ego en esta pregunta ya podría actuar directamente. Cuando una persona nos preguntara, ¿tú te crees a esas personas que realmente son tan felices, que están tan plenas y tal? El ego directamente diría, no, yo no me lo creo, eso es mentira, eso lo están fingiendo, es sobreactuado, no puede haber una persona que todo le parezca bien, que todo esté fenomenal, que acepte todo como viene y entonces el ego, ahí fijaros que el ego ya está actuando. Está actuando en la medida de que como yo no estoy en ese estado y quisiera estar en ese estado, porque si ese estado existe, yo quiero estar, porque estoy en una evolución, estoy en un camino de desarrollo y mi finalidad sería llegar a ese estado realmente. Pero como yo aún no lo concibo, no estoy en ese estado de vibración para poder disfrutar de la vida en esa plenitud, mi ego, ¿qué va a hacer? No, yo no me lo creo. No me lo creo porque como yo quiero, pero yo no lo tengo, pues yo tengo que desmentir o tengo que negar o tengo que juzgar o cuestionar que realmente ese estado exista en una persona. Entonces, el ego lo que hace es salta, como yo no lo tengo, ataco o desmerezco o cuestiono o juzgo. Pero es el ego mío propio, mi, mi necesidad de estar o de querer estar en ese estado y no tenerlo, crea un juicio por parte de mi ego. Como yo no lo tengo, pues lo juzgo. Entonces, lo juzgo, lo cuestiono o lo niego directamente. Porque muchas de las personas cuando le pregunten, y podéis hacer la prueba, cuando preguntéis a una persona, oye, ¿vosotros creéis en esas personas que realmente todo es felicidad, todo es amor, todo es bondad, es compasión, es misericordia, que están todo el día felices y tal? La gran mayoría de personas os van a decir, no, eso es mentira, una persona, un ser humano no puede estar así, la vida te trae muchas cosas como para no poder estar en ese estado tanto de felicidad y te baja la tierra y te hace ver que hay cosas duras, o sea, situaciones donde podemos estar tristes y tal. Entonces, fijaros que todos vamos a negar realmente porque no tenemos ese estado. Pero la pregunta entonces sería, ¿y si realmente ese estado existe? Y si realmente esas personas que están en ese estado son personas que han hecho una evolución espiritual, una evolución a nivel de vibración y han conseguido llegar en un momento de sus vidas a un estado que realmente para ellos es plenitud,
podría ser, porque al fin y al cabo el despertar, aparte de adquirir una conciencia, aparte de realmente evolucionar como persona, evolucionar como ser de luz que somos, una de las finalidades es llegar a un estado como el que estamos describiendo, a un estado de amor, a un estado de paz, un estado de armonía interior, donde consigamos realmente ser libres. Y ahí sí que es ser libres, porque ahí trabajamos desde el desapego a las situaciones, desde el desapego a los sentimientos. Y ahí sí que podemos realmente estar trabajando desde una libertad real, no desde una libertad condicionada por todos los factores externos o todos los condicionantes que tenemos cuando trabajamos desde el ego. Entonces, a mí me encantaría poder decir, yo soy uno de ellos, me encantaría, porque yo los veo y he conocido a alguna persona en ese estado. Y a veces realmente te cuestionas, ¿será real realmente que esta persona está así, está en ese estado? Te lo cuestionas, pero te lo cuestionas desde esa parte egoica que realmente te gustaría estar en ese estado y no lo estás aún. Y no tenemos que dejar de olvidar que realmente todo esto es un camino, y es un camino largo, y unos llegarán antes y otros llegarán después. Realmente no hay tiempo para cada uno, el tiempo de cada uno es personal. Entonces, habrán personas que en muy poco tiempo ascenderán a un nivel de vibración muy elevado, y habrán personas que les costará muchísimo tiempo. Incluso podrán llegar al final de sus vidas y no habrán llegado ni siquiera a un estado donde realmente la plenitud la sientan dentro. Eso es la evolución de cada uno, la aceptación de cada uno y el margen que trabajen o que puedan dejar de trabajar desde un ego. Discernir de lo que es el ego y de lo que es la esencia, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría, pero no estoy en ese momento. A mí me gustaría poder deciros, yo no me enfado, pero no puedo decir, yo no me enfado. A mí me gustaría decir, pues a mí no me afecta nada, realmente. No me identifico con ninguna situación que pase alrededor mío. No me identifico, no me afecta. Y si me identifico un poco, es tan pequeño que apenas afecta o me condiciona mi día a día. Y tampoco puedo decir eso, porque si estuviera diciendo eso, os estuviera engañando. Realmente estoy en una situación como la que estaréis la gran mayoría de vosotros, en donde sí que nos damos cuenta cuando actuamos desde el ego, pero aún así cometemos errores. Porque al fin y al cabo yo creo que esta evolución se trata en fallar, reconocer, aprender y continuar. O sea, nadie va a tener una trayectoria totalmente limpia, nadie va a entrar en un despertar y de la noche a la mañana va a ser una persona totalmente armónica, totalmente en plenitud, totalmente en amor. Dudo que exista una persona que realmente le pueda pasar eso. En nuestro proceso vamos al principio todos vamos a tener muchos picos, donde vamos a estar muy eufóricos, donde vamos a estar muy abajo, donde vamos a pensar que tenemos todo ese conocimiento universal que nos están ofreciendo, donde tenemos toda la ayuda, la compañía de nuestros guías espirituales, de nuestros dioses, de nuestros arcángeles, de nuestros ángeles. Y habrá momentos donde también sentiremos que nos sentimos solos, que nos sentimos desprotegidos, porque realmente incluso también hay una parte donde hay una secuencia durante el despertar espiritual, hay un proceso que podéis buscar información que se llama la noche oscura del alma. Es un proceso que la gran mayoría, la inmensa mayoría de la gente que ha estado o recorre este camino han pasado por ellos y es la gran noche oscura del alma, donde es un periodo de tiempo donde todo aquello que hemos aprendido, donde todo aquello que hemos, toda esa información que hemos recibido, donde toda esa evolución que estamos aplicando y esforzándonos para modificar nuestras actitudes, para entrar en un registro más armónico, más de luz, nos sentimos que realmente se nos va todo eso. Toda esa creencia deja de tener fuerza y entramos en un proceso donde nos sentimos realmente inadaptados, donde nos sentimos realmente no atendidos, donde no encontramos sentido a nada, ¿vale? Y es una dura prueba de fe.
Entonces, podéis buscarlo, que esto en esa plataforma hay varios vídeos que explican sobre ese proceso. Yo, de momento, no he llegado a ese proceso. Supongo que llegaré tarde o temprano, llegaré a ese proceso. Sí que he visto información y sé que es un periodo donde mucha gente lo pasa realmente mal a nivel emocional, a nivel anímico, lo pasa mal porque es lo que os digo, se sienten sin ningún tipo de interés, sin ningún tipo de... pierden el sentido a todo eso que habían estado empezando a interiorizar, todos esos conocimientos, todas esas actitudes, todo eso se pierde durante un periodo de tiempo que se puede prolongar más o menos dependiendo de la persona, pero fijaros que hasta incluso hay dentro del despertar espiritual hay un proceso oscuro que tenemos que pasar. Entonces, esto es como lo que hablábamos el otro día, las emociones buenas, las emociones de luz, o las emociones menos buenas, las emociones oscuras. Hay que vivir todas esas emociones para mantenernos dentro de unos parámetros y tener una linealidad. Entonces, en el despertar espiritual, que todo representa que vamos hacia la luz, hacia el conocimiento universal, hacia la luz, hacia el amor, hacia la misericordia, hacia todos esos sentimientos, digamos, de bondad, ¿vale? También hay un proceso oscuro. Por eso tenemos que aprender todo lo que nos ofrecen desde la luz, pero también tenemos que aprender desde la oscuridad, porque al fin y al cabo es como las amistades, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, un amigo no es el que está a las buenas, un amigo es el que realmente está en las malas. En las buenas puede estar todo el mundo, pero en las malas se van a quedar solo los amigos, ¿no? Entonces, la fe es lo mismo. Fe podemos tener todos una fe increíble cuando estamos en momentos buenos, cuando no tenemos nada malo en la vida, cuando no tenemos ninguna situación o ningún proceso que realmente nos haga temblar esa fe. La fe real se demuestra cuando estamos en esos justos momentos, esos momentos de oscuridad, en esos momentos donde la tentación, donde todo lo malo que podríamos llegar a pensar nos está ocurriendo y aún así seguimos manteniendo esa fe. Y la fe es en todo aquello que vosotros creáis. No tiene que ser en Dios, puede ser en Buda, puede ser en Jehová, puede ser en Allah, puede ser en el cosmos, en el universo, en la energía creadora, puede ser en lo que sea, en la fe en que vosotros proceséis. Pero es en los momentos bajos donde la fe realmente se, 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 se procesa y se demuestra, ¿no? Entonces, tras ese periodo de incertidumbre, de soledad, de ese periodo de no sentirte realizado, de no tener ese interés, ese sentido que estabas encontrando a todo esto, se dice que es la última prueba que te ponen para dejar esa conciencia terrenal y adquirir una conciencia universal. Es como si fuera una prueba final, una prueba de fuego, como lo queréis llamar, donde realmente la energía del universo, los ángeles, los arcángeles, Dios, sea quien sea en los que vosotros creáis, os permiten demostrar esa fe para poder dejar esa conciencia terrenal y adquirir una conciencia universal. ¿Vale? Eso es el final y la explicación de por qué se pasa ese proceso que es la noche oscura del alma. Entonces, como hablábamos, como todo esto es una experiencia de largo recorrido, no os dejéis, eh, no os dejéis, ¿cómo os diría? No os dejéis orientar por vuestro ego, por vuestra ansia, por vuestra necesidad de conseguir aquellas metas, porque al fin y al cabo se tiene que disfrutar todo lo que es el proceso. Todo. Aquel que os diga que un proceso, un despertar espiritual, un desarrollo personal se consigue solo estudiando y leyendo y tal, no, no, es imposible. Tienes que aprender, tienes que leer, estudiar, sí, hay una parte teórica donde tenemos que adquirir conocimientos, informarnos bien de realmente de toda esta corriente, de todas las escrituras sabias que nos han dejado en todos los tiempos grandes maestros, pero también hay una gran parte que para mí es la principal, que es la parte práctica, es el interiorizar todos esos conocimientos y el ponerlos en práctica y realmente que se integren en tu conducta, en tu personalidad, se integren para que llegue un momento que tú no tengas que forzar el pensar en lo he hecho mal, he sido con mi ego, no. Que llegue un momento que esa conducta, ese razonamiento esté tan interiorizado nuestro que esa situación trabajada o realizada bajo el ego ya no ocurra. Realmente
esa es la finalidad del despertar, de la evolución, es conseguir interiorizar todas esas, mm, todas esas informaciones, sabidurías, mensajes, llamadlo como lo queráis, todo ese aprendizaje que realmente nos ofrecen y llegar a interiorizarlo de tal manera que nuestra conducta realmente cambie sin tener que forzar nada. Entonces, no, no os dejéis llevar por toda esa impaciencia realmente y también disfrutar de todo aquello y disfrutar incluso cuando nos equivocamos, porque si nos equivocamos y nos damos cuenta de que hemos equivocado, ya estamos dando un paso realmente. Estamos dando un paso en esta carrera de fondo, con lo cual sentiros agradecidos realmente de que ya estáis en ese punto que muchos no están, donde cuando actuamos mal nos damos cuenta. Entonces, eso es muy, 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 para mí, muy, muy importante. Y pues nada, esto es lo que quería hablar, lo he querido hacer breve porque tampoco era algo muy... Ya habíamos hablado en 2 vídeos sobre el ego normal y el ego espiritual. Me sabe raro decir ego normal, pero bueno, el ego terrenal, por ejemplo, y el ego espiritual. Y ahora quería explicar un poquito de mi situación para que a lo mejor muchos, y por un compañero que también me preguntó, para que a lo mejor entendáis o podáis asociar o podáis identificaros como yo la vivo, posiblemente la estéis viviendo también vosotros. Entonces entender que nos vamos a equivocar muchas veces, va a salir el ego, a veces lo vamos a poder controlar, a veces no lo vamos a poder controlar, pero siempre y cuando nos demos cuenta de que estamos actuando o que hemos actuado bajo el ego, ya estaremos dando una batalla hacia adelante en esta batalla, o sea, un paso hacia adelante en esta batalla. Y sin más, pues nada, daros las gracias para todos aquellos que lo leáis, como siempre, o lo veis, como siempre, deciros que aunque a una persona simplemente le sirva, para mí ya es suficiente. Y os animo que si alguno tiene alguna pregunta de cualquier tipo de tema, siempre os lo digo, siempre que yo pueda tener un poquito de conocimiento sobre esa pregunta o ese tema en concreto, os hablaré. Hablar por hablar no soy partícipe ni creo en eso, porque os estaría dando una información errónea y creo que no lleva a ningún sitio. Con lo cual, si os animáis y tenéis alguna preguntita, pues me lo dejáis escrito y ya veremos a ver de qué hablamos la próxima semana. ¿Vale? Pues muchas gracias y nos vemos.